Ok, gloria a Dios. El Señor les bendiga grandemente, amado pueblo del Señor. Es un gusto estar en este lugar. Sean todos bienvenidos y bienvenidos también a la familia que nos visitan hoy, Isaac, su esposa y su beba preciosa. Démosle la bienvenida, también una ofrenda de palmas al Señor. Y a cada uno de ustedes, por el nombre propio también. Que Dios los bendiga grandemente porque Dios es bueno. Amén. Y para siempre dice su misericordia. Hoy nos ha dado el Señor la oportunidad de poder alabar y adorarle y poder disfrutar de su presencia tan hermosa en ese momento de oración íntima con Dios. Definitivamente tenemos que pedirle cada día fluir a través de su Espíritu Santo, porque hemos entendido que dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Otra versión dice que el Padre busca a las personas guiadas por el Espíritu Santo para adorarle, porque esa es la adoración que a Él le agrada. Amén. Y que Dios nos ayude a ir alcanzando eso cada día. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos para pedirle al Señor con humildad que Él nos hable esta noche. Que nosotros salgamos de este lugar con sabiduría. Así como Asaf decía, habían cosas que yo no entendía, pero cuando entré a tu templo, entonces comprendí. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Tú nos das la oportunidad, Señor, de estar en este lugar. Te pedimos, Padre, que en nuestro corazón tú inscribas tu palabra, Señor, tus mandamientos, con el dedo, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre bueno, a poder poner por obra lo que escuchamos, a atesorarlo, a amarlo, a buscarlo cada día más, Señor, a buscar esa sabiduría más que el oro y la plata. En tu nombre, que es sobre todo nombre, te damos gracias, Señor, por la revelación que tú nos has dado en tu palabra, y te pedimos que nos sigas levantando y equipando, Señor, hasta que suene la trompeta en los cielos, Padre, y estemos contigo por siempre. Gracias, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Quiero compartir este versículo para poder introducirme al tema, y vamos a leer 2 Timoteo capítulo 4 verso 3. Esta es la versión Huneman y dice la palabra del Señor: pues habrá tiempo cuando la santa doctrina no tolerarán, sino que según los propios apetitos se hacinarán maestros, picándoseles al oído. Miren esto, qué tremendo lo que dice esta versión. Las otras versiones dicen que habrá tiempo donde no van a sufrir la sana doctrina, pero esta versión dice la santa doctrina no la van a tolerar. Y hermanos, cuando nosotros miramos la doctrina del Señor es santa. Cuando nosotros entendemos el concepto de santo o de santa, es aquello que ha sido separado para Dios, separado a Dios o separado por Dios. Entonces la doctrina es santa porque es separada para Dios, y nosotros tenemos que cuidar cada día de ella, esa enseñanza preciosa, y aprender a no caer en lo que este grupo de gente está cayendo, porque dice que no la van a tolerar. Cuando nosotros miramos algunos significados de lo que dice no la van a tolerar, esa palabra tolerar significa soportar o sufrir. No la van a poder soportar, la doctrina, la enseñanza. Y definitivamente nosotros nos damos cuenta que mucha gente está abandonando las iglesias donde se predica esa santa doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque dice que tienen comezón de oír, pero no de oír esa santa, esa enseñanza santa que está apartada por Dios, sino que ellos quieren escuchar otras cosas. Y como Satanás sabe qué es el anhelo, entonces envía maestros que se van a levantar, y en esta versión Huneman dice picándoles el oído, que van a llegar a picarles el oído, porque ellos tendrán comezón de oír, pero oír otras cosas y no lo que Dios quiere. Amados hermanos, nosotros debemos de cuidarnos en este tiempo. Hay momentos que la palabra va a ser a veces dura,
pero la misma palabra se presenta como fuego muchas veces, se presenta como un martillo, como espada que va a atravesar nuestro corazón y que va a dividir los íntimos pensamientos, sentimientos, el alma y la coyuntura, dice tu palabra, y va a venir, y nosotros tenemos que aprender a soportar esa enseñanza para con nuestras vidas. Sin embargo, hoy hay mucha gente que no lo soporta y abandona las congregaciones porque quizás en el tema el Señor está sacando a luz alguna actitud, algún pecado, y eso no les gusta escuchar. Pero hay gente que les gusta escuchar que todo está bien, todo está bonito, y todos los que se inclinan al evangelio, falso evangelio, la prosperidad, vemos que también tienen un comezón de oír y es lo que les agrada. Pero cuando se empieza a confrontar el pecado, se empieza a confrontar aquellas cosas que están mal, muchos a veces ya no lo soportan, ya no lo toleran y prefieren ir a otro tipo de mensaje donde es más suave, donde es más animoso y donde están metidos en otras circunstancias que muchas veces no es lo que Dios quiere. El Señor dice, perros mudos son los sacerdotes porque no advierten el peligro de mi pueblo. Y el Señor se molesta porque también dice, estos profetas le predican paz y paz a mi pueblo, cuando paz no hay. Lo que va a venir es guerra, y va a venir tribulación, y va a venir por causa del pecado, de lo mal que están haciendo. Por eso el Señor dice y declara a los ministros, adviértele a mi pueblo, dile a mi pueblo su pecado para que se limpie de todas estas cosas. Así que, amados hermanos, hoy pidámosle al Señor poder tolerar, poder recibir aquella doctrina que va a venir a nuestro corazón, poderla soportar, pero también dice poderla sufrir, porque muchos a veces no están dispuestos a sufrir por la enseñanza de Cristo, sino que solamente lo que quieren ser es condescendientes con los demás y no están dispuestos a sufrir, a ser perseguidos, a ser tachados muchas veces por causa de lo que creemos en Cristo Jesús. Estamos perdiendo como iglesia ese valor y esa disposición de que muchas veces nos rechacen por defender lo que es correcto en Cristo Jesús, sino que preferimos a veces ser tolerables. Pero que Dios nos ayude y nos cambie, porque la palabra del Señor empieza a decir, tengo algo contra ti, a una iglesia, y es que toleras la doctrina, y empieza a hablar la doctrina de los nicolaitas. Y eso es algo que tal vez más adelante vamos a estar viendo de una forma un poco más minuciosa, pero entendemos que está la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balaam, la doctrina de Jezabel, la doctrina de los fariseos, y empezamos a ver todo ese tipo de doctrina en la cual nosotros nos debemos de cuidar y pedirle al Señor poder soportar, poder sufrir, poder tolerar la santa doctrina, como dice la versión Huneman. Otra de los significados que quiere decir tolerar, quiere decir anhelar. Anhelar, es decir, ellos ya no están anhelando la santa doctrina, pero nosotros tenemos que tener un anhelo por la doctrina de Dios. Un anhelo, hermano. ¿Qué es tener un anhelo? Un deseo en nuestro corazón de la doctrina, de la palabra de Dios. Hoy mucho pueblo se está conformando y ya no tiene ese anhelo, tiene otros anhelos. Hay otros anhelos en su corazón. Y yo no digo que esté mal, pero cuando el orden de las cosas está cambiado, entonces sí viene a ser algo malo. Cuando tú tienes amor por otras cosas antes que a Dios, entonces se torna en algo malo, porque estás dándole lugar de Dios a todo ello. De la misma manera, cuando hay otros anhelos en tu corazón que no son los de Dios, entonces tú estás menospreciando las cosas que Dios tiene para ti, que Dios te ha dado, que Dios nos ha otorgado. Por eso debemos de tener cuidado, decirle al Señor que nosotros tenemos que tener un anhelo, despierta en nosotros un anhelo y un deseo de la doctrina, de tu palabra. Yo recuerdo cuando empecé a buscar al Señor a la edad de 25 años, nuevamente, y ahí fue donde me afirmé en el Señor. Recibí al Señor a los 15, pero me desvié, no atendí a una profecía, no me equipé, no perseveré en la iglesia, y entonces el enemigo fácilmente me envolvió y me aparté por lo menos como 10 años, donde casi pierdo la vida, pero Dios en su misericordia tenía un propósito para mi vida.
Pero yo recuerdo cuando empiezo a buscar al Señor y empiezo a firmarme, empiezo a ir más a la iglesia, empecé a tener un anhelo y creo que Dios lo ponía cada vez más en mi corazón, pero yo también le pedía, se volvía como un círculo virtuoso, donde yo le pedía y el Señor lo ponía en mi corazón y le decía: Padre, yo anhelo tener hambre por tu palabra, yo quiero leer tu palabra. Y esa oración el Señor la empezó a contestar porque empezó a venir un deseo en mi corazón de estar escudriñando, de estar leyendo, de estar buscando. Y yo pasaba con la Biblia horas y horas y tenía la oportunidad de estar mucho tiempo con ella y me deleitaba, me desesperaba si no estaba leyendo. Hoy en día incluso cuando yo voy, perdón que lo diga así, pero cuando yo voy al baño, yo llevo siempre un libro, yo jalo un libro y voy a leer y estoy leyendo y me gusta leer y le pido y tener ese anhelo y nunca perderlo. Y yo le pido al Señor que todos nos despertemos con un anhelo de conocer la doctrina del Señor, la palabra del Señor cada día más. Entonces debe de haber un anhelo y quiere decir compartir. Hemos dejado de compartir muchas veces esa palabra, esa enseñanza de parte de Dios. Nos habla de sostener y de que sea suficiente para nuestro corazón. Eso, hermanos, si nosotros empezamos a escudriñar cada uno de estos significados, podríamos pasar mucho tiempo viendo qué es lo que nosotros necesitamos. Cuando dice suficiente, ¿qué es suficiente? ¿Qué significa suficiente? Que la doctrina sea suficiente, ¿qué significa? ¿Qué significa que sea suficiente para ti? Te va a saciar. No vas a estar especulando, buscando. No, es suficiente para ti. Es lo que Dios te ha revelado, lo que Dios te ha enseñado a través de su palabra. Y eso es suficiente para ti. Y no vas a ir en pos de buscar algún tipo de sabiduría en otros libros que no sean la Biblia. Pero hay gente que no lee suficiente la Biblia. Y entonces empieza a tomar otros pensamientos, otras filosofías, y ahí es donde empiezan las corrientes a meterse, porque empieza a tomar de lo que no es inspirado por el Espíritu Santo, no es inspirado por Dios, y lo toma y lo mete con la Biblia. ¿Por qué? Porque no le era suficiente. Nosotros debemos de tener cuidado de eso y pedirle a Dios que nos ayude. La Biblia es suficiente para nosotros. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para preparar al hombre de Dios a fin de que éste sea plenamente completo delante de Dios. Cuando yo miraba algunos versos los tuve que quitar por causa del tiempo, pero al Señor Jesús le decían que se admiraban por la doctrina que Él tenía y porque Él enseñaba con autoridad. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra del Señor, dice: mi doctrina no es mía, dice Él. Mi doctrina no es mía. Y mi doctrina es del que me envió. Estaba hablando del Padre. Y en otros pasajes decía: yo no hablo nada que el Padre no me haya enseñado, que el Padre no me haya revelado. Y todos se quedaban admirados de la sabiduría que Él tenía, porque Él no había pasado por los pies de aquellos grandes estudiosos de la época. Él no había estudiado en una escuela. Él no había estado bajo ningún tutor, bajo ningún maestro. Y se quedaban admirados: ¿de dónde sabe tanto esto? ¿De dónde creen que sabía el Señor? Él tuvo que pasar un proceso de aprendizaje en su humanidad. La Biblia dice que el niño, acerca de Jesús, hablando del niño, crecía en estatura y en conocimiento, en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces él tuvo un aprendizaje, él tuvo que leer las escrituras, la Torá, la palabra del Señor. Tuvo intimidad con la palabra de Dios. Nosotros de la misma manera debemos de tener ese anhelo de crecer y de pedirle a Dios que nos ayude, que sea Él el que nos revele, recordando su palabra que dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, si tú empiezas a aprender, hay muchas formas donde Dios va a irte enseñando cosas bien lindas, pero sobre todo lo que yo te digo, lo primero es la Biblia. Lo primero es la Biblia. Yo sé que hay institutos muy buenos que enseñan y enseñan cosas muy preciosas, muy bonitas, está bien, pero lo primero es la Biblia. Es lo que debe estar en tu corazón, la palabra de Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, y esta noche, yo quiero hablar entonces de la doctrina. Y quiero hablar algunas cosas de ello.
que nos va a servir y nos va a bendecir. Como les digo, acerca de la doctrina hay mucho que ver, amados hermanos, mucho que escudriñar, mucho que buscar y pedirle al Señor que nos ayude a ser un pueblo de doctrina, que estemos bien doctrinados, que estemos bien preparados. En el nombre de Jesús, ese es mi anhelo más grande, o dentro de los que yo tengo, pero es uno de los más grandes, que como pueblo de Dios que se levante un ejército que tiene doctrina, que tiene palabra, que tiene conocimiento, porque entonces nosotros los ministros sabemos que no van a ser fácilmente engañados por todo viento de doctrina, dice el apóstol Pablo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados de un viento a otro por cualquier viento de doctrina. Viento de doctrina de hombres, doctrina de demonios, miren todo lo que está entrando y permeando en el corazón de muchos pueblos de Dios. ¿Por qué? Porque no se ha firmado en la doctrina de Dios. Entonces, que Dios nos ayude y Dios nos prepare nuestro corazón en el nombre de Jesús. Cuando nosotros miramos la palabra doctrina, por lo menos tiene dos significados aquí en esta palabra griega 13:22, como doctrina, didache o didache, dicen algunos. Y esto quiere decir instrucción o enseñanza. ¿Qué tenemos que tener nosotros entonces? Instrucción, debemos de ser instruidos. Debemos de tener enseñanza, debemos de ser enseñados. Hermano, poder aprender, así como el aprendizaje para un niño y que poco a poco va creciendo. Decía un hermano, para que un niño empiece a saber acerca de las matemáticas y de todo, se le empieza a enseñar lo poquito, lo mínimo, para que él vaya ejercitando su conocimiento, su mente, y conforme va creciendo se le va enseñando más. Pero él decía, tú no le puedes enseñar a un niño de 5, de 6 años álgebra, a menos que sea una mente tremenda de los que han aparecido, pero son pocos. Pero la mayoría le tienes que enseñar paso a paso conforme va creciendo. De igual manera en Cristo Jesús, el apóstol Pablo dice que seamos niños o inocentes en cuanto al pecado, pero maduros en nuestra forma de pensar, que es lo que Dios quiere, que su pueblo crezca, que su pueblo aprenda, que su pueblo tenga enseñanza. Eso es lo que Dios quiere, un pueblo de instrucción, un pueblo de enseñanza en el nombre de Jesús. Entonces yo quiero hablar algunas cosas que tenemos que hacer nosotros, y en Hechos capítulo 2, verso 42 dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Aquí sabemos que hay muchas cosas que como iglesia tenemos que hacer. Perseverar en la doctrina, eso es lo primero que tenemos que hacer. Tener comunión unos con otros. 2, el partimiento del pan. 3, y las oraciones. Aquí hay por lo menos 4 cosas que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que ir desarrollando y creciendo entre nosotros para un beneficio espiritual en nuestro corazón. Pero ahora bien, cuando habla acerca de perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿de qué apóstoles está hablando? Cuando se escribió Hechos, ¿de qué apóstoles está hablando? De los apóstoles del Cordero, de los apóstoles que escribieron y de los hombres inspirados por Dios que escribieron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que debemos de estar en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, dice la Biblia. Entonces tenemos que perseverar en esa enseñanza que Dios le reveló a los hombres de Dios, a los apóstoles de Dios, a los profetas de Dios, que escribieron la palabra de Dios. Esa es la fuente primaria a nuestro corazón. Eso es lo primero que debemos de estar velando y perseverando con todo nuestro corazón, afirmándonos en ella cada día. Ahora bien, ¿qué enseñaban los apóstoles? En Mateo capítulo 28, verso 20, cuando el Señor dice del 19, por tanto, id. ¿Y qué fue la orden del Señor? Id y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles a guardar lo que yo les he enseñado. Entonces, ¿qué tenían que transmitir los apóstoles? Las enseñanzas del Cordero. Esa doctrina que Jesucristo les dio a los apóstoles, y que ellos comprendieron y entendieron la doctrina, la enseñanza que les dio, con toda la suma del Antiguo Testamento, que significa una enseñanza, esa debe de ser enseñada por ellos. ¿A quiénes? A los discípulos. Dios quiere que nosotros nos preparemos como sus discípulos verdaderamente. Ya no solamente ser seguidores, mucho menos oidores, porque un oidor puede ser olvidadizo y hay varios niveles, pero Dios lo que quiere es que nosotros seamos
discípulos, que aprendamos, que conozcamos la enseñanza del Señor, la que Dios le dio a sus siervos y que prevalece a través del tiempo. Entonces debemos de estudiar y conocer fuertemente la doctrina fundamental del cristiano, de los apóstoles. Cuando nosotros miramos, y les voy a leer aquí, no lo puse por causa de tiempo, pero ustedes se dan cuenta que en Hebreos capítulo 6, verso 1 y verso 2, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Solo miren cuántos temas hay aquí. Yo por lo menos encuentro 7 que son temas doctrinales que debemos nosotros de saber manejar, y que lo vamos a saber manejar porque vamos a tocarlos, vamos a hablar, vamos a escudriñarlos y nos vamos a preparar, y nos vamos a equipar para tener esa doctrina. Entonces dice aquí: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Número 1, ¿qué doctrina tenemos que tener? La doctrina de Cristo, acerca de Cristo. ¿Quién es Cristo? Esa es una doctrina, porque para muchos Cristo es un buen hombre, Cristo es un buen profeta, pero eso no es lo que dice la Biblia. Y debemos de tener esta doctrina, esa enseñanza de quién es Cristo, quién dice los hombres que soy. Y los apóstoles le empezaron a decir, algunos dicen que eras un profeta, otros que Juan, otros, sí, eso es lo que dicen otros, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Pedro le contestó: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el Cristo. Y Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces hay una revelación a nuestra vida de quién es Cristo, quién es Jesús. Eso es precioso y extraordinario cuando empezamos a entenderlo. Entonces tenemos que tener la doctrina de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Luego dice: ya dejando de los rudimentos de la doctrina de Cristo, número 1, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Número 2, segundo tema doctrinal, el arrepentimiento de las obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Número 3, de la fe en Dios. Número 4, de la doctrina de bautismos. Número 5, de la imposición de manos. Número 6, de la resurrección de los muertos. Y número 7, del juicio eterno. Aquí nos dice la palabra del Señor: y esto haremos si Dios en verdad lo permite, de seguir avanzando. Entonces se dan cuenta, solo aquí hay 7 temas que tenemos que manejar fácilmente, que tenemos que llegar a comprender, que podemos explicar a través de haberlos estudiado y haberlos escudriñado. Y eso vamos a hacer, dice el apóstol Pablo, y yo me uno a él, y eso vamos a hacer. Entonces vamos a estar hablando algunos temas doctrinales para podernos capacitar en Cristo Jesús cada vez más, hermanos, en el nombre de Jesús. Cuando él dice dejando ya, no es un abandono de estas enseñanzas tan fundamentales y elementales, sino el avance en el conocimiento de lo que Dios quiere todavía para nosotros. Amén. Entonces tenemos que avanzar en el nombre de Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer? Número 1, perseverar en ella. Lo primero que tenemos que hacer en la doctrina es entonces ¿qué? Perseverar. Perseverar en ella. Cuando nosotros miramos la palabra perseverar, o qué significa perseverar, o pregunto yo, ¿estaremos perseverando nosotros en la doctrina? ¿La iglesia persevera en la doctrina de Cristo? ¿Será que está perseverando la iglesia en este tiempo en la doctrina de los apóstoles? ¿O se está desviando? Gran parte de la iglesia lamentablemente no está perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los profetas, recordando siempre en el principio que esa doctrina no es de ellos, sino Dios se las encomendó a ellos. Al final de cuentas es la doctrina de Dios. Muchos están dejando de perseverar en la doctrina. Perseverar, miren lo que significa perseverar. Esa palabra anhelar, pero quiere decir constantemente. Entonces yo te pregunto esta noche, ¿eres tú constante en las enseñanzas de Cristo? ¿Eres constante en escuchar las enseñanzas que Dios tiene? ¿Hay constancia en tu vida? ¿Eres constante en ello? ¿Hay ese anhelo? ¿Eres diligente en buscar la doctrina? Porque quiere decir diligente. Y la palabra diligencia quiere decir persistir, pero quiere decir pronto. Quiere decir que sea rápido. Hermanos, hasta en el mundo hay un dicho que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy.
Porque mañana, hermano, mañana es incierto. Todos tenemos planes para mañana, para el fin de mes, para fin de año, pero nadie sabe si vendrá. Hoy es una realidad. Hoy necesitas tú perseverar. Hoy necesitas tomar la decisión de ser constante en la enseñanza. Amados hermanos, miren, pregunto yo y levanten la mano conmigo, los que a esto les pasó. ¿A quiénes acá alguna vez faltaron a clases un día o 2 días? Levanten la mano. ¿Todos nosotros? ¿Verdad que faltamos? ¿Qué pasó si al segundo o tercer día había que presentar una tarea? ¿Cómo llegamos nosotros? Así llegamos. ¿Qué pasó pues? Es que dejaron de ver. No hombre, si mira, dejaron una tarea o examen. Ay hermano, uno le temblaba el corazón, le sudaban las manos y los pies y todo. Nervioso, porque uno no sabía. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué experimentamos ese sentimiento? Porque faltamos. Y entonces nos perdimos la explicación. Porque miren, salvo que se levantara otro amigo de esos que había y que le pudiéramos pedir y nos explicara, comprendíamos. Pero de lo contrario nos quedábamos en blanco de esa enseñanza. Entonces, hermano, así hay mucha gente en la iglesia que no es constante en la doctrina. Y entonces, por eso es que no avanza en su conocimiento. Por eso es que sabe a medias algo y no es constante. Pero hermano, aquel que es constante, que toma en serio la enseñanza, el Señor que la anhela, que la medita, la capacita, la reflexiona, la escudriña, hermano, va a tener un crecimiento en su corazón. Yo no sé ustedes, pero yo anhelo crecer. Hermanos, yo anhelo crecer. Yo le pido al Señor crecer cada día más en su palabra, en la exposición de ella, en vivirla, en conocerla. Yo le pido a Dios crecer. Le digo, Señor, dame cada día más. Yo a veces anhelo y le digo, Señor, yo quisiera como que tener un chip y que tú me metieras una USB y yo viera todo aquí tan lindo, lo entendiera, lo explicara, lo viviera y saliera a enseñar, a gritar. Y yo quisiera, pero hay cosas que todavía me cuestan, le digo. Pero hay un anhelo, hay un deseo de querer más. Pero ¿cómo va a venir esto? Solamente pidiéndolo, Señor, dame, yo quiero ser sabio y acostado en el sillón viendo tele. No, no va a venir así. Va a venir siendo constante, siendo diligente. La Biblia dice, ¿has visto hombre diligente? ¿En dónde estará el diligente? Delante de reyes se sentará. Entonces necesitas tú ser diligente. Yo te bendigo en el nombre de Jesús para que tú seas diligente en la doctrina, para que tú perseveres en la enseñanza de Dios y un día tú puedas estar explicando, tú puedas estar compartiendo, tú puedas estar enseñando a los tuyos. Hermano, es una bendición. Miren, yo tengo un tema, me gustó mucho que como el Señor me empezó a enseñarlo, a revelarlo un poquito y hablé acerca del denuedo, hermano. Yo me quedé en ese día cuando yo con deseo de tener denuedo en mi corazón. Es que, hermano, qué preciosa es la palabra del Señor. La Biblia dice que los fariseos le preguntaban al Señor para hacerlo caer en una tentación. ¿Se recuerdan? Y siempre le llegaban a preguntar, ¿es lícito pagar los impuestos? Deme una moneda. ¿Quién está aquí? César. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y la gente se maravillaba. Cierta mujer se casó con alguien, murió, no le dio hijos, y entonces pues la ley del celibato, perdón, del celibato no, era otra ley que había, que tenía que venir el hermano. ¿Cómo se llamaba esa ley? ¿No se recuerdan? Bueno, ahí la buscamos. Para hacerle descendencia. Sí, para hacerle descendencia al hermano. Y entonces vino otro y no tuvo hijos, y así 7 estuvieron con él y ninguno le dio hijos. Luego murió la mujer. En la resurrección, ¿mujer de quién será si tuvo a los 7? Y el Señor, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y les explica. Hermanos, cuando empieza el Señor a preguntarle, Él le responde todas. Pero cuando le hace una pregunta, le dijo a los fariseos, yo les quiero hacer una pregunta. El Mesías, ¿hijo de quién es? De David, dijeron muy rápido. Ok, si es hijo de David, entonces ¿por qué David, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos? Si David es padre, ¿por qué le llama Señor? Está hablando de la preexistencia de él. Y los fariseos no pudieron contestarle. Y dice, y desde ese tiempo ya no le preguntaron más. Hermanos, ustedes no anhelan eso. Amén.
Que cuando estén hablando con uno que batiendo, sí, pero mira, ¿por qué tanta maldad? Pero mira, ¿por qué esto? Pero mira, y empiezas a explicarle con amor. ¿Pero por qué? Porque fuiste constante en la doctrina. Fuiste constante en el aprendizaje. Entonces les vas a poder responder, y cuando les hagas preguntas, no te van a poder responder. Esto no para vanagloria tuya, sino para gloria y honra de Dios, porque su palabra es verdad y es lumbrera a nuestro camino, y es una luz que va a resplandecer en el corazón de muchos. Pero ¿qué tienes que ser? Constante. Tienes que ser diligente. Y dice, asistir asiduamente a todos los ejercicios. Ácidamente quiere decir constantemente. Que tienes que asistir continuamente a la enseñanza. Adherirse estrechamente a, como un servidor, atender. Eso significa perseverar en la doctrina. Debes de perseverar en la doctrina. Que Dios marque un tiempo para nosotros ahora de perseverar en la doctrina. Constante en ella, aprendiendo, adherirse estrechamente de la palabra de Dios. Yo escuché esto acerca de que normalmente ustedes miran a muchos judíos y dicen, ellos no están perdiendo el tiempo. Ellos, si se encuentran en alguna cola o algo donde están, dice que siempre andan y sacan su librito y todo el tiempo están leyendo. Todo el tiempo están leyendo, están aprendiendo. Entonces, hermano, cuando tú tengas un tiempito o algo y no hay nada que hacer, ¿qué vas a hacer? Agarrar tu teléfono para ver videos de risa, ¿va? ¡No, hombre! Y eso hacemos. ¿No creen ustedes que podríamos cambiar y abrir nuestro teléfono y empezar a ver la Biblia y ver cosas ahí preciosas? Eso nos va a hacer a nosotros perseverar en la doctrina. Por eso hoy el pueblo está como está, porque no persevera en la doctrina. Voy a ir avanzando a este otro. Era el levirato, padre. El levirato, gracias mi amor, la ley del levirato, del celibato, digo, no, ese era de abstenerse, ¿va? Era del levirato, levirato, perdón, levirato. Gracias. Gracias, mi amor, gracias. Tito 2:1. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Miren la instrucción del apóstol Pablo. Tito, tú tienes que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si no está de acuerdo con la sana doctrina, no lo hables. Eso te quiero decir esta noche. Si no está de acuerdo con la sana doctrina, no lo hables. Tienes que escudriñar y tienes que buscar, porque hoy mucha gente ni bien escucha y rápido lo dice, y no lo escudriña, no lo busca, no lo compara si está de acuerdo a la sana doctrina. Y entonces si hay una sana doctrina, también hay una doctrina enferma. Hay una doctrina que enferma cuando no es sana. Por eso tenemos que tener cuidado. Toda la doctrina y la enseñanza debe estar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Hermano, yo anhelo que un pueblo se despierte y se levante para no ser confundido. Amén. Para que no esté, es que hermano, uno no sabe ni a quién creerle. ¿Por qué? Porque no estás buscando la doctrina. Cuando la buscas, cuando la amas, cuando le das el tiempo, cuando perseveras, cuando te das cuenta que se habla conforme a la sana doctrina, no vas a tener ese pensamiento. Al contrario, vas a distinguir la verdad del error. Y vas a empezar a decir, eso no es cierto, eso no es así. ¿Por qué? Porque hay sana doctrina en tu corazón. Amén. Que el Señor escriba sana doctrina en tu corazón. Amén. Entonces cuando alguien mire que esté diciendo esto, tú dices, no, eso no es cierto. Ahí no es, eso no es conforme a lo que Dios dice. Y entonces va a haber sanidad en tu corazón. Sana doctrina en tu corazón. Entonces, la doctrina, lo segundo que debo de tocar debe ser sana. Esa palabra sana, cuando nosotros lo miramos, en el griego 51:98 dice tener buena salud, estar bien en el cuerpo, ser incorrupto, fiel en doctrina. O sea, eso es tener sana doctrina. Que no te vas a corromper por otras enseñanzas, sino te vas a mantener fiel a la enseñanza de Jesucristo. Amén. La enseñanza del Padre da a Jesucristo a sus apóstoles a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos ser fiel en la doctrina, no dejarnos corromper fácilmente por ella.
Esta palabra, sana doctrina, se utiliza 9 veces. El apóstol Pablo la utiliza 9 veces en sus cartas pastorales, pero 5 de ellas están aquí en el libro de Tito, donde él está instruyendo constantemente: mantente sano en la doctrina, mantente sano, habla conforme a lo que está en la sana doctrina, así mantente. Amados hermanos, esta ha sido parte de mi oración, de mi anhelo y de pedirle al Señor que me ayude, pero ustedes, si el Señor no ha venido, me van a escuchar, porque por años he permanecido en ello y le pido a Dios, tratando de ser con todo mi corazón fiel a lo que Dios dice, a lo que está en su palabra. Amén. Ustedes no me van a oír hablando a mí de cosas que no me constan, cosas que solo las escuché y las vengo a decir. No, yo quiero mantener una sana doctrina en mi corazón y en el pueblo que Dios me dio. Por eso tengamos cuidado. Yo no soy tanto de los que tal vez dicen: mire, hermano, que usted no está escuchando a otros. No. Yo no soy tanto así. Pero sí te digo, si tú tienes una sana doctrina, si tú escuchas a otros, vas a identificar lo que está diciendo errado, que esté diciendo que sea errado lo que esté diciendo. Y llega un momento que cuando uno escucha a una persona que estaba a decir cosas, uno deja de escuchar y dice: no, si no me edifica todo lo que habla, son puras tonteras. Y uno empieza a dejar eso. Porque hoy la gente tiene eso, ¿verdad? Es imposible. Escucha aquí, escucha allá y escucha acá. Pero cuando hay una sana doctrina, no te va a afectar a ti. No te va a afectar a ti. Tú vas a escuchar, vamos a ver qué está enseñando. No, dices, no es. Eso te va a servir para identificar más bien el error. Siempre con cuidado, porque hay gente que no ha crecido en ello y entonces pone su oído en cualquier lado y es contaminado. Debemos de tener cuidado y tener el balance también. Entonces, mientras eso viene o algo, mejor venga a recibir sana doctrina, venga a escuchar la palabra de Dios, venga a prepararte, venga a equiparte y entonces vas a tener un juicio correcto a través de lo que Dios tiene en su palabra. Pero ten cuidado, ten cuidado. Amén. Cuidémonos en el nombre de Jesús. Entonces, esa sana doctrina nos habla de una salud espiritual. De los cristianos debemos de conocer la verdad bíblica para tener un crecimiento espiritual saludable y no caer en las falsas enseñanzas. Solamente quiero volver a ser puntual tal vez en ese punto. No vayamos a estar escuchando un montón de cosas que no edifican. Yo, para conocer de cierta religión, tengo que estudiar sus libros. No. A evidencia hay cosas que resaltan que no concuerdan con nosotros, por lo cual debe ser desechado. Debe ser desechado. O sea, no vamos a estar leyendo unos libros, hermano, que nos presentan a Jesús como un hombre solamente, y no como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Eso debe ser desechado pronto y no seguir escuchando. Pero sí tengamos cuidado, sí pidámosle al Señor que nos ayude. Amén. Entonces, esa era la recomendación de Pablo a Tito, que hablara conforme a lo que la doctrina dice. Entonces, por eso, hermano, no importa lo que los demás digan, lo que los demás crean, si no va conforme a la doctrina de Cristo, debe ser desechado. No importa, mira, se puede parar un hombre con títulos, con tanta sabiduría, con tantas cosas y poder decir: pero si no está hablando conforme a la sana doctrina, tú debes desechar esa enseñanza. No la debes guardar en tu corazón para mantenerte en una salud espiritual. Si no, va a haber una enfermedad espiritual y vas a empezar a creer cada aberración, cada herejía y cada cosa que se dice. Amén. De esto hay que enfatizar muchas cosas y con el tiempo vamos a irlas hablando. Pero miren, en Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Debemos de entregarnos a ella, debemos de entregarnos a la doctrina. Y esa palabra entregar quiere decir rendirse. Te debes de rendir a la doctrina de Dios, a la doctrina de Cristo, a la doctrina del Cordero. A esa te debes de ¿qué? De rendir. Quiere decir confiar. Debe de haber una confianza plena en la palabra de Dios. Hay gente, hermano, que no confía en la palabra de Dios. Dice que es que la escribieron hombres. Y decía un pastor: y si te digo que la escribió un tigre, pues ¿qué vas a decir? Pues es lógico, la escribieron hombres
Quien la inspiró fue Dios. Entonces, debes de confiar cada día más en la doctrina. En lo escrito está. Ahí eso no hay duda. Por eso es que dice que nosotros hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura. La palabra profética más segura que el apóstol Pedro está hablando ahí es la palabra profética escrita. Esa es la más segura, esa no falla. Miren, la interpretación del hombre puede fallar, ¿o no? Puede haber una interpretación mala de un versículo, no porque el ministro así la quiera, sino que tal vez lo entendió mal y dio un concepto que no estaba bien, pero no era su intención. Y nos podemos equivocar, porque el hombre no es infalible, el infalible es Dios. Él es infalible y su palabra es infalible. Por eso debemos de permanecer lo más estrecho, lo más íntimo, lo más cerca, su palabra en nuestro corazón, hablar de su palabra, para no caer en esto y entregarnos en ella y confiar en ella. Yo confío, yo sé que muchos de ustedes confían plenamente que la palabra es palabra de Dios. Amén. No es de hombres, es de Dios. Entonces confía en esa doctrina que Dios te está dando en su palabra. Escrito está y escrito Amén. Está. Yo conocí hace muchos años, cuando estaba joven, había ido a una iglesia y me gustaba mucho cuando predicaba un pastor. En esta iglesia había muchos pastores, era muy grande, pero este hermano de edad ya un poco avanzada, me gustaba mucho cuando él predicaba, porque él siempre decía enérgicamente: hermano, escrito está. Y esa era su palabra: escrito está. Escrito, y cada vez que predicaba decía: porque escrito está. Y yo empezaba a hablar, hermano, y yo: qué rico, escrito está. Y ese era: escrito está. Escrito está, no hay duda, porque está escrito. Y lo que no está escrito, entonces, de eso cuidémonos. Tiene que estar escrito. Si no está escrito, ten cuidado. Yo confío plenamente, ciegamente en lo que escrito está. Ciegamente es decir, no dudo en ello, en lo que está escrito. En lo que no está escrito, tiene uno sus dudas. Entonces toda interpretación tiene que salir de lo escrito está. Si no está escrito, ahí se empiezan a desviar muchos. Debemos de confiar. Y dice esta palabra maduro, es decir, cuando nos entregamos a ella, ¿qué viene? Madurez. Debemos de madurar espiritualmente. Quiere decir exponer y transmitir. Entonces llega un momento en que tú ya vas a poder exponer y vas a poder transmitir la enseñanza, porque has dado tiempo a la doctrina. Es que, hermano, eso es un momento bien precioso. Pero sigamos avanzando, solo 2 más me faltan y terminamos. Y esto lo voy a leer un poco más rápido. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, ¿quién lo está diciendo? Jesucristo. Hermanos, miren, no me quiero tomar mucho tiempo, pero analicemos un poquito esto en este pasaje. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Jesús está diciendo que la doctrina de quién es. Está diciendo mía. Jesús dice mi doctrina en ese momento así. ¿De quién es la doctrina? Wow. Entonces, ¿cómo venir a pensar que un hombre venga a decir que es su doctrina y que nosotros la recibamos? Si el mismo Señor Jesucristo está diciendo: es mi doctrina, es la doctrina de Dios. En mí. Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios hecha carne. Qué tremendo eso. Entonces cuidado con aquellos: es que mi doctrina, o la doctrina de tal hombre, la doctrina de tales hombres. No, tiene que ser la doctrina de Dios en la vida de los hombres. Si no, hermano, tenemos que desecharlo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y miren en la Biblia del lenguaje sencillo lo que dice: si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que tener? Obediencia a la doctrina para conocerla. Porque el Señor Jesús dijo ahí: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y en la versión anterior dice: si alguien quiere obedecer a Dios,
podrá saber si lo que yo enseño, si yo enseño lo que Dios ordena. Entonces, ¿a quién le va a revelar el Señor la doctrina? A los obedientes de su voluntad. Para ellos viene revelación. Y cuando uno mira esa palabra, obediencia, obedecer, dice oír bajo como subordinado. Escuchar con atención. Pero miren, cuando yo miro aquí que dice oír como bajo subordinado, ¿saben qué me viene a la mente? Es que cuando uno se sienta, tiene que haber humildad. Porque si tú te sientes, no hombre, eso ya me lo sé. Es que el pastor otra vez va a hablar de la fe. O sea que tú ya sabes todo de la fe. Tú ya vives todo lo que la fe dice. Tiene que haber humildad porque uno siempre aprende algo. El apóstol Pablo dijo, otra vez vuelvo a decirles, a escribirles las mismas cosas porque para vosotros es seguro. Hermano, hay muchos temas que nosotros tenemos que rumiar, tenemos que estudiar, tenemos que analizar y volvemos a ver cosas gloriosas. Si la palabra de Dios es una fuente inagotable, preciosa, y que de un versículo salen y salen y salen más temas. Yo me quedo maravillado de la palabra de Dios. Más de 2000 años, digamos, de que la Biblia anda circulando. Y salen mensajes y no dejan de salir mensajes y no van a dejar de salir mensajes. Es una palabra eterna, poderosa. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, amados hermanos, debe de haber humildad en nuestro corazón. El apóstol Pablo dice, si hay alguno entre vosotros que se cree sabio, hágase humilde para aprender algo. Entonces, ten humildad en tu corazón cada vez que alguien esté acá y esté enseñando. Tienes que estar ahí como subordinado, porque entonces Dios te va a revelar cosas lindas. Hoy, lamentablemente, ¿cómo estamos? No está el pastor y predica otro, y algunos lo saben. ¿Qué hacen los hermanos, la mayoría? ¿Qué hacen? ¿A que no llegan? Saben ni cómo lo hacen, pero no llegan. ¿Por qué menosprecian al hermano que va a compartir una enseñanza? O a la hermana. A mí me pasó hace mucho tiempo, y ya voy terminando, se los prometo, pero a una iglesia grande, hermano. Entonces llegamos al servicio, teníamos que viajar 17 kilómetros en Guatemala para llegar, hermano. Y allá en Guatemala